En cuanto a la clasificación de los tipos de planificación, vamos a iniciar con el tipo de planificación global. Este tipo de planificación tiene características muy puntuales porque se refiere a aquellos esfuerzos que hacen los gobiernos para definir metas intersectoriales a nivel nacional, a nivel de país. Por ejemplo, en el caso de las economías que tienen una economía planificada, centralmente planificada, vamos a hablar países como Cuba, como Rusia, como China, por ejemplo, que tienen este sistema de planificación. Ahí definen sus metas de producción, metas de las macro variables más importantes de la economía, por ejemplo, importaciones, exportaciones, producción agrícola, producción industrial, producción energética. Estos objetivos y estas metas son definidas a largo plazo, porque precisamente al tener la capacidad el gobierno de definir el comportamiento futuro, ya sea a 20, 30 años por parte de los gobiernos, tienen esa facilidad de poder hacer esa planificación de largo plazo. Entonces, en ese sentido se definen, por ejemplo, cuál va a ser la producción de crudo, por ejemplo, en, en 10 años o eh, la producción de azúcar a 20 años, el comportamiento de los distintos sectores, por ejemplo, incluso pueden definir el nivel de inflación a un determinado plazo. Generalmente las economías planificadas eh, generan su planificación a largo plazo y la ejecutoria de esos planes se define en el corto y mediano plazo. Generalmente, por ejemplo, países como China, como Rusia, definen planes de desarrollo de largo plazo y dividen su ejecutoria en planes quinquenales, planes de cada 5 años donde ellos definen sus metas de manera particular y aún a nivel anual, por ejemplo, se definen los planes anuales, pero precisamente que están alineados con los planes quinquenales y los planes quinquenales obviamente a los planes globales que se tiene definido por parte del gobierno. Y precisamente al tener los gobiernos esta forma de planificación, pues no tienen mayores inconvenientes en cuanto a definir el comportamiento de las variables económicas más importantes como consumo, inversión, empleo, inflación, consumo privado, eh, el comportamiento de la construcción, ese tipo de variables se tienen esa facilidad. Y precisamente en el caso de las ejecutorias de los planes, definitivamente tienen un proceso de evaluación que precisamente mide el nivel de cumplimiento de esa planificación. La planificación centralizada o global tiene la característica precisamente de que los gobiernos tienen esa facultad de definir los niveles de producción, distribución, consumo e inversión. En otras palabras, los gobiernos tienen esa posibilidad de definir las macrovariables más importantes de un sistema económico, que es precisamente el nivel de producción. Como les decía en la lámina anterior, perfectamente pueden definir la producción de maíz, de frijol, de ordenadores, incluso las tecnologías a aplicar durante estos procesos. Y al final, pues también responden a los planteamientos que recuerdan ustedes que vimos en la clase anterior, porque la planificación nos ayuda a responder las interrogantes de qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Y en términos generales es un sistema de planificación centralizado para economías centralizadas. En este caso, reitero el tema que este es un sistema que se utiliza únicamente en los países con gobiernos de tipo socialista. En el caso de Rusia y China, que tienen esa facultad de los gobiernos de hacerlo.
Cuba también tiene un tipo de planificación de esta naturaleza. Pero aquí la diferencia abismal con respecto a la planificación indicativa es de que precisamente contrario a lo que pasa con la indicativa, la centralizada es una orden, es una directriz que da el gobierno a los distintos sectores de la actividad económica. Y esto es lo que les permite a ellos definir precisamente esas pautas de crecimiento económico y también del desarrollo social, porque ellos tienen en sus manos también la definición de estos niveles de producción y niveles de consumo. Otro tipo de planificación que nos sugiere la técnica es precisamente la planificación regional. La lámina nos dice que es aquella que determina directrices de la organización urbanística y el ordenamiento de las actividades humanas en el territorio de una región determinada, atendiendo a necesidades económicas, políticas y sociales. En otras palabras, compañeros y compañeras, la planificación regional nos ayuda mucho porque depende mucho de las características socioeconómicas de las regiones, es donde nosotros podemos definir el contenido de nuestra planificación y obviamente las políticas públicas que se van a implementar en esas regiones. Por ejemplo, en Guatemala aquí tenemos el mapa en donde se tiene regionalizado el país y precisamente eso es muy importante porque, por ejemplo, las características del suelo, de las prácticas agrícolas del occidente son distintas totalmente de las que se dan en el oriente, por ejemplo. Características del suelo, las características topográficas, también el comportamiento de los recursos hídricos, incluso las propias, no solamente las características de las regiones, sino también las prácticas de consumo, las prácticas propiamente culturales, pues las expresiones culturales son tan distintas entre regiones en Guatemala que, por ejemplo, ustedes ven que, por ejemplo, las celebraciones de Semana Santa, por ejemplo, del occidente son distintas a las de oriente, distintas a las de la región norte, Petén, Livingston, Cobán, son distintas, por ejemplo, a las prácticas culturales que se llevan a cabo en la Boca Costa, por ejemplo, ¿verdad? O en el área sur, en Semana Santa, incluso en las fiestas navideñas, incluso también ustedes saben que hay prácticas culturales ancestrales que se hacen en algunas regiones, no digamos la, la, propia práctica de la espiritualidad, las formas de producción, eh, las relaciones sociales de producción entre estas regiones son completamente distintas, las características de las prácticas agrícolas también. En fin, eso es precisamente lo que nos ayuda a nosotros en la planificación regional a que las características de las personas, condiciones económicas, condiciones sociales y prácticas culturales son las que nos ayudan a nosotros a determinar el comportamiento de nuestra planificación por región. Esto en Guatemala se aplica precisamente, por eso tenemos una ley de regionalización y descentralización, precisamente porque tenemos esas características en el diario vivir, por ejemplo, en el caso del ciclo del proceso productivo, por ejemplo, las características del suelo, la vocación, por ejemplo, forestal que tienen algunas áreas, por ejemplo, en el occidente, distintas a las del área de Jalapa, por ejemplo, que tienen características muy distintas. Y de esa manera también recuerden ustedes que Guatemala tiene la fama de tener el mejor café del mundo. Y eso precisamente lo da porque la característica del café en Guatemala es extraordinaria, porque tenemos una infinidad de microclimas. Por ejemplo, actualmente se está impulsando para mí el mejor café del mundo, que es tipo geisha, que se produce en el área del altiplano
del país, en el área de la Boca Costa, por ahí por algunas áreas de Huehuetenango y otras áreas de Sololá, por ejemplo, se da este café que es para mí es lo mejor. eh, Incluso la libra de café en un lugar de distribución aquí en Guatemala vale 170, 180, 190 hasta 200 quetzales la libra de ese café por la exquisitez que tiene el cuerpo, el sabor, la acidez del café, pero es precisamente por las características de la región. La región tiene mucho que ver la, con las características que le impregna a los productos. Por ejemplo, el café del área por ejemplo, de Antigua es totalmente distinto precisamente por las características de la región en donde se produce el café. La planificación sectorial, por su parte, nos ayuda precisamente a comprender la importancia que tiene este tipo de planificación porque particulariza algunas líneas de comportamiento, características de los sectores de la actividad económica del país. Y para esto nosotros tenemos la configuración del Producto Interno Bruto, que ahí están precisamente definidos los distintos sectores de la actividad económica del país. Ahí, por ejemplo, la constitución del Producto Interno Bruto vemos, por ejemplo, los niveles de producción por el lado de la producción, vemos el Producto Interno Bruto de la industria, del comercio, del área financiera, del sector público y gobierno, la construcción, la, la explotación de minas y canteras, consumo, eh, el ámbito financiero bancario, por ejemplo. Esos son los distintos sectores de la actividad económica. Entonces, prácticamente la planificación se refiere a esos procesos de planificación a nivel sectorial, ¿verdad? Por ejemplo, el comportamiento, definición del comportamiento de estos distintos sectores de la actividad económica nos ayuda mucho. Y esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los informes del Banco de Guatemala, que ahí nos dice claramente cuál es el comportamiento. Por ejemplo, si nosotros vemos un documento que se llama Guatemala en cifras del Banco de Guatemala, ahí nos permite conocer el comportamiento incluso histórico de los distintos sectores de la actividad económica. Entonces, igual en el proceso de planificación tenemos que abordar ese proceso de definir nuestros objetivos y nuestras metas por ese sector cultura, sector turismo, sector construcción, sector agrícola, sector industrial, sector comercial y sobre todo la, 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 la relación dinámica e interrelación que debe existir entre los distintos sectores. Aquí es donde, por ejemplo, podemos definir claramente cómo en Guatemala, por ejemplo, la conformación del Producto Interno Bruto en el ámbito financiero es muy importante, precisamente porque por las características que tiene ese sector tan dinámico. La época de la pandemia, por ejemplo, hay un sector que está muy castigado eh, lamentablemente por la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, el sector turismo está muy castigado en los actuales momentos. Incluso ustedes no me dejarán mentir, pero hay muchísimos comercios que se consideran íconos del turismo, al menos en este caso hablando de la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, aquí han cerrado restaurantes que son así como emblemáticos. Por ejemplo, el Hotel Pan American, el el restaurante del Hotel Pan American bueno, tuvo una vida de unos 40, 50 años creo, pero era emblemático porque ahí había platillos guatemaltecos, incluso las personas que atendían tenían trajes regionales. O sea, era un ambiente muy especial que tenía. Lamentablemente cerró el hotel, pues precisamente porque por la caída del sector turismo en Guatemala. Y así vemos en Antigua Guatemala como lamentablemente han cerrado muchísimos negocios. En Antigua Guatemala, por ejemplo, es muy difícil encontrar un local para alquilar y poner un comercio, un restaurante, un bar. Ahora ya se encuentran hasta en alquiler, pues
locales, porque ya cada vez se está castigando mucho ese sector. Entonces, precisamente aquí, en un proceso de planificación, lo que buscaría es, en este caso, el tema de la pandemia, es de identificar, diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas al menos a establecer acciones gubernamentales orientadas a que la crisis del sector turismo no sea tan fuerte, tan drástica en Guatemala, y eso es precisamente parte de lo que se refiere a la planificación sectorial, que hace énfasis en algunos sectores de la actividad económica, en este caso, pues que estén muy castigados por la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, para eso es esencial la aplicación de esta planificación. Ese tipo de planificación territorial se encarga de los niveles departamentales y municipales. Involucra actores claves del territorio como geografía, ámbitos culturales, étnicos, económicos, sociales, de salud, entre otros. Es tal vez un tanto parecido en cuanto a este concepto al ámbito regional. Lo único que aquí no se atiende a la región, sino se atiende a los territorios, precisamente por las características de los territorios específicamente se definen las acciones de planificación y obviamente derivándose las políticas públicas, políticas agrícolas, económicas, industriales, ordenamiento territorial, educación, salud y otros aspectos que tienen mucho que ver con la planificación territorial, porque precisamente aquí se toma en cuenta como factor, como variable determinante, las características de los territorios. Y ustedes conocen pues principalmente las personas que somos del interior de la República, que para las prácticas agrícolas se requiere un conocimiento muy particular de, 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 del territorio. No sé si ustedes se recuerdan el caso, famoso caso de Libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? Que, que por ejemplo se llevó a cabo una mega obra. Para nosotros pues mega, porque para nosotros es bastante grande ese libramiento, pero que lamentablemente colapsó al poco tiempo de haberse inaugurado por las autoridades, y precisamente ese es un problema serio porque ese territorio tiene determinadas características de humedad en el suelo que esas obras tienen problemas estructurales, pues, ¿verdad? Y lamentablemente no se hizo un estudio de suelos para poder construir ese tipo de obras. Y eso es precisamente por las características que se tienen, que son totalmente distintas a si uno quiere construir, por ejemplo, en la capital, en donde las características del territorio son de otra naturaleza. Lo mismo si nosotros queremos construir, por ejemplo, en el área norte, en Petén, en Cobán, las características son distintas. Incluso, lamentablemente, han habido no solamente acciones gubernamentales, sino también acciones privadas que lamentablemente no se toman en cuenta las características del suelo, del territorio para construir. Tengo conocimiento que incluso algunas entidades descentralizadas han efectuado erogaciones de recursos públicos para la adquisición de terrenos eh, que bueno, se obtuvieron por criterios X, pero que lamentablemente se compraron para construir edificios, pues lamentablemente no se hizo un estudio de suelos adecuado y resulta que estas, estos inmuebles, esta tierra, no se puede construir porque tiene limitaciones para construir un complejo de edificios de tal naturaleza que lamentablemente fue una erogación que se hizo que prácticamente no cumple con los objetivos de la construcción de un complejo de edificios educativos. Y eso es precisamente, lamentablemente, por no tomar en cuenta estos procesos de planificación, que la planificación territorial es esencial precisamente porque se tienen que tomar en cuenta las características de los territorios.
Y derivado de las características de los territorios se configuran también otros aspectos como los factores de tipo cultural. En tipo cultural encontramos obviamente las prácticas de trabajo, prácticas industriales, prácticas agrícolas, ganaderas, industriales, y no digamos las expresiones de tipo artístico, la práctica de la espiritualidad, etcétera. Entonces, ese tipo de planificación nos ayuda mucho con esto, porque lamentablemente en países como Guatemala, que han sido incluso las autoridades con red, el ICIUME ha dicho que Guatemala es un país altamente sísmico, por ejemplo, dadas las características del suelo. Entonces deberíamos de tener mayores prácticas de resiliencia para precisamente estar preparados y tener acciones que puedan reducir los niveles de riesgo que tenemos en Guatemala, dadas las características de el territorio. Entonces esto es clave porque nos ayuda mucho a comprender que el conocimiento del territorio es fundamental para un proceso de planificación. La lámina nos dice precisamente que Guatemala tiene un sistema de planificación indicativo. Por lo tanto, nosotros también consideramos que es una característica de la propia conformación y el tipo de gobierno que tenemos, que es un gobierno democrático, republicano, y estamos con un sistema capitalista de producción. Por lo tanto, el sistema de planificación también define precisamente como un comportamiento de facilitador de parte del gobierno para, ante la no facultad de poder definir los niveles de, como hay en la planificación centralizada, los niveles de producción, distribución, consumo de los distintos sectores de la actividad económica. Entonces, en este caso, la planificación está precisamente con esa característica, que son los procesos de planificación que lleva a cabo este plan solamente son cantidades indicativas, sugerencias, recomendaciones que se le dan al sistema económico en su conjunto para definir montos, incluso los elementos de los volúmenes de producción, de importación, de exportación, de mercancías y generación de servicios también está bajo ese orden, de ser únicamente una señal, una recomendación que se da al sistema económico, a los agentes económicos, precisamente porque estamos en un régimen capitalista y democrático. Eh, Ahora también el tema de la planificación descentralizada se define como aquella práctica que se lleva a cabo en cuanto a planificación en los gobiernos locales, en las municipalidades. Recuerden que constitucionalmente la organización política administrativa de Guatemala como Estado define a los municipios como entidades autónomas, y realmente son entidades las más definidas como entidades autónomas, que la misma Constitución le da la autonomía a las municipalidades, a los gobiernos locales, precisamente porque tienen la facultad para definir su dinámica económica y social. Sin embargo, a pesar de que tenemos una planificación descentralizada, lamentablemente, como les decía al principio del curso, no se aprovecha esa facultad que tienen las municipalidades de inyectar un dinamismo de desarrollo económico y social al interior de los mismos. Incluso a pesar de que existe un plan de desarrollo municipal en cada uno de los municipios, lamentablemente hay alcaldes que ni conocen y posiblemente algunos ni entiendan el contenido de un plan de desarrollo municipal, pero esto es precisamente, lamentablemente, por las características de nuestra administración pública. Pero en este caso también una planificación descentralizada se da en regímenes como Guatemala, en donde se le da por parte de la Comisión Política esa facultad para que los municipios definan sus autoridades, sus formas de gobierno, su dinámica de producción y sobre todo definir sus políticas culturales, educativas, muy internas, muy locales. Por ejemplo,
campañas importantísimas que se han llevado a cabo en algunos municipios, por ejemplo, el cero uso de plástico, por ejemplo, en esta crisis ambiental que ya tenemos. El cambio climático es debido precisamente a esto. Los gobiernos locales tienen esa facultad pues, para definir, para legislar ese tipo de prácticas económicas y de consumo que a la larga tienen un impacto directo en el ambiente y esto va a generar también implicaciones en la propia vida humana, de la propia vida de los habitantes de, de, del municipio de que se trate. De tal forma que en este caso Guatemala, esa es pura pregunta de examen. ¿Cuál es el tipo de planificación que se utiliza en Guatemala? La respuesta es planificación indicativa o descentralizada. Esta lámina nos remonta básicamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en donde la dinámica de los países de América Latina asumieron determinados sistemas de planificación. Y esto es en función de la interpretación que cada uno de los países asumió del desarrollo económico y social. De ahí que luego de la Segunda Guerra Mundial se configuraron algunos países con ciertas características, por ejemplo en el caso de Cuba, que es un país socialista que por ende tiene un sistema de planificación distinto al del resto de los países, pero es precisamente debido a la intervención, por ejemplo, de los gobiernos, dependiendo en Guatemala, en América Latina, el papel de los gobiernos ha diferido bastante en cada uno de los países. Por ejemplo, en Guatemala hubo una época, incluso yo me recuerdo que en la época de los gobiernos militares, de allá alrededor de los años 70 a 90, por ahí, eh, la mayoría fueron gobiernos militares, pero en ese periodo, digamos, analizado, sí existían planes de desarrollo quinquenales, y en donde el gobierno definía de alguna medida una intervención más directa del gobierno, y esto hacía que algunas macrovariables económicas eh, tuvieron en esa época pues un mayor dinamismo. Por ejemplo, incluso el comportamiento del tipo de cambio era totalmente distinto, y en sí la proyección a la sociedad se tenía un tanto de más identificación de los ámbitos sociales. De acuerdo con las últimas cifras que tenemos, los márgenes de desigualdad y, y del comportamiento de los indicadores sociales, lejos de haber mejorado, han empeorado en nuestro país, y es precisamente de alguna manera por la intervención de, de los gobiernos en el sistema económico. Por ejemplo, yo me recuerdo que en la época de escolar que yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela pública, por ejemplo, ahí había refacción para todos los niños y niñas, había chequeo médico, chequeo odontológico, sea, como que si había una política social más en, como más cercana a la población eh, de educación pública, y eso lamentablemente se ha perdido. Es precisamente por el rol que le han otorgado esos sistemas de intervención al gobierno. Lamentablemente aquí han habido gobiernos que han sido de un corte neoliberal, en donde lo que buscan es reducir a la mínima expresión a los gobiernos, y eso es algo que al final la historia nos ha dicho que es nefasto especialmente para el desarrollo social. Esta lámina nos tiene una lección muy importante, porque se refiere a que en América Latina han variado mucho precisamente los niveles de intervención de los gobiernos en las economías, y esto es debido precisamente a que lamentablemente en algunos países han pasado crisis bastante profundas que han dado como resultado más empobrecimiento de la población, lamentablemente. Y esto es porque la concepción que se tuvo en un momento dado en la historia de América Latina es que estuvo prevaleciendo en las economías, en las sociedades, un pensamiento liberal. El pensamiento liberal
es aquel que pregona, por ejemplo, que el gobierno no debe participar en un sistema económico, no debe participar, por ejemplo, en la producción porque el gobierno es corrupto, es haragán, es improductivo, no es transparente y en fin una serie de características que se le otorga el pensamiento liberal al, al, al gobierno. Y esto ha dado como resultado que hayan políticas de privatización y precisamente con ese pensamiento es de que se han generado políticas públicas y procesos de planificación de eliminación, por ejemplo, de los sistemas de pensiones y se han privatizado en varios países los procesos, los sistemas de retiro de las personas, de previsión social. Y no digamos la intervención la no intervención de los gobiernos en algunas áreas importantísimas y estratégicas de la economía de los países, mientras que en otros casos lamentablemente se ha incrementado la intervención de los gobiernos en el sistema económico, pero lamentablemente con criterios populistas, y esto de alguna manera también ha significado un deterioro mayor a los niveles sociales, a los indicadores sociales de estos países, porque el populismo lamentablemente lo que viene a hacer es a profundizar la pobreza y la desigualdad, porque condiciona, por ejemplo, la ayuda, la extensión social a intereses de tipo espurio o políticos. Yo no diría políticos, diría politiqueros, que lamentablemente en varios países, incluyendo Guatemala, se tuvo esa práctica. Por ejemplo, en la época del partido PAN, por ejemplo, se dio lamentablemente un proceso de privatización que es parte de la teoría liberal, que lo que buscaba era reducir a la mínima expresión, por ejemplo, la administración pública. Y ahí ustedes recuerdan que hubo un desempleo tremendo porque se despidió poquito alrededor de 40, 30, 40% del personal del sector público guatemalteco. Se destrozó la carrera administrativa, incluso se privatizaron, se vendieron los pocos activos rentables que tenía Guatemala y lamentablemente de eso pues no se generó ningún proceso de desarrollo social. Eh, y recientemente, lamentablemente, luego de ese periodo neoliberal que tuvimos en Guatemala, afortunadamente ya no prevaleció ese sistema, esa corriente ideológica y los otros gobiernos tuvieron un pensamiento un tanto distinto, pero lamentablemente se inyectó el tema de las políticas sociales, pero lamentablemente de tipo subsidiario, de tipo populista, que se implementó y ahí recuerdan ustedes que surgieron aquellos famosos bonos educativos, bonos seguros, la bolsa solidaria, ese tipo de conceptos que lo que vinieron a hacer es a, a, aumentar esos niveles de dependencia y de miseria que hay en el país, lamentablemente, y ahí se fue prácticamente incrementando también el mal uso de los recursos del Estado. Y ese es precisamente el riesgo que se corre de esta práctica de los gobiernos. Y también otro elemento importante, por favor, que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de las economías, las características de la planificación en América Latina, es que nos pregonan, por ejemplo, los pensadores liberales y neoliberales en Guatemala y en América Latina, el hecho de que quien define los niveles de precios y el comportamiento del sistema económico de los países debe ser el mercado a través de una competencia perfecta. Y precisamente esto nos dice claramente que los precios deben estar determinados por la oferta y la demanda, pues depende como sea la demanda de los productos y la oferta de los productos, así se va a definir la demanda y se van a constituir los precios. Lamentablemente eso no es cierto. Nos han querido, nos han querido engañar con ese pensamiento y no nos dicen, por ejemplo, que la competencia perfecta, que es cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes, esta es una trampa, porque en todo sistema económico, incluyendo en Guatemala, por ejemplo, hay monopolios y esos monopolios son altamente nefastos y que los monopolios rompen precisamente con ese pensamiento de competencia perfecta, porque
En Guatemala hay varios monopolios y oligopolios que son altamente dañinos para la población guatemalteca, porque cuando es un monopolio solo una persona, solo una empresa define los precios, por ejemplo, es cuando hay solo un oferente y millones de demandantes. Y un oligopolio es cuando hay pocos oferentes y millones de demandantes. En este caso, eh, hay ejemplos concretos de monopolios privados que son altamente dañinos para nuestro país y oligopolios también que juegan con la necesidad de los consumidores y definen los precios, se ponen de acuerdo las 2, 4, 5 empresas que existen en el mercado y definen sus políticas de precios, independientemente de la capacidad de los consumidores de adquirir o no. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos han tendido esa trampa del libre mercado, de la libre competencia que en países como en Guatemala y en América Latina no existe. Esta lámina es muy importante porque nos habla precisamente del aspecto tributario en América Latina. Aquí, lamentablemente, en América Latina en general, pero en Guatemala, el sistema tributario que tenemos es injusto y no es equitativo, porque lejos de tener, como sucede en en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, Canadá y en algunos países de América Latina, se da el sistema tributario progresivo. ¿Qué significa este sistema tributario progresivo? Que el que más tiene, más paga, y el que menos tiene, menos paga. Ese es el sistema progresivo. Pero lamentablemente en Guatemala tiene un sistema tributario regresivo, que el que menos tiene es el que más paga, y el que más tiene, menos paga. Y esa es precisamente una de las causas por las cuales en Guatemala hay tanta desigualdad social, porque el sistema tributario es injusto, que viola totalmente el principio tributario que está contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice que el sistema tributario guatemalteco debe descansar en el principio de la capacidad económica. ¿Qué significa el principio de capacidad económica? Precisamente que los impuestos deben estar definidos de tal manera que a cada ciudadano se le debe imponer un tributo de acuerdo a su capacidad económica. Si usted tiene, paga. Si usted tiene 10, paga su impuesto. Si tiene 5, paga menos en relación al que tiene 10. Y así, precisamente, ese es el sistema de capacidad económica. Pero en Guatemala no se da ese principio, lamentablemente, sino que acá tenemos un sistema regresivo, porque la mayor cantidad de impuestos está orientado a impuestos indirectos, o sea, el impuesto de consumo, en el caso del IVA, por ejemplo. Si ustedes hacen un análisis de los ingresos tributarios provenientes de la propiedad y el consumo, el IVA, que es injusto, es el que precisamente van a ver esa gran diferencia. El impuesto sobre la posesión de la propiedad, por ejemplo, en el caso del YUSI, por ejemplo, el YUSI es una cantidad en porcentaje, tal vez llegará a un 15-20% de lo que se recauda de IVA con relación al YUSI. Y es precisamente por eso, porque lamentablemente Guatemala tenemos un sistema tributario que prácticamente grava demasiado poco a la posesión y la tenencia de la tierra, mientras que la mayor cantidad de ingresos provienen del impuesto al consumo. Y es precisamente por eso es injusto, porque una persona, es cierto que si va a la farmacia, una persona millonaria va a la farmacia y compra un antibiótico que vale 100 quetzales y llega un indígena que gana, si tiene suerte, salario mínimo, compra un antibiótico y paga lo mismo, puede ser antibiótico 100 quetzales. Pero es cierto, los dos pagaron su impuesto, el IVA. El problema es de que quién gana más, el multimillonario o el campesino o indígena que gana el salario mínimo. Obviamente hay una diferencia abismal entre la capacidad económica. Ese es el sistema tributario que hay en Guatemala y es precisamente por eso es que es altamente regresivo y por lo tanto dañino para el desarrollo económico y social de Guatemala, porque por eso es que tenemos esa vergonzosa desigualdad.
Finalmente, esta lámina nos dice y nos reitera precisamente el factor importante que tiene el gobierno en un proceso de planificación, como en el caso de América Latina, porque al tener un sistema de economía mixta, donde hay elementos que están orientados a fortalecer la intervención del Estado, de los gobiernos en el sistema económico, también hay factores que han coadyuvado a que se fortalezca la intervención, la participación de los gobiernos en el sistema económico. Y eso es precisamente algo que en algunos momentos de la historia y del comportamiento de la actividad humana, la intervención de los gobiernos es fundamental. Por ejemplo, actualmente en el tema de la pandemia, ¿a quién es al que le corresponde por, por constitución de la República y por deber político e histórico? Al gobierno. Al gobierno es al único que le interesa que los guatemaltecos en esta pandemia no mueran, pues, o muera la menor cantidad de personas en Guatemala. Eh, y precisamente porque estamos en un régimen de economía mixta y con una planificación indicativa, es de que precisamente los gobiernos no solamente no se debe eliminar esa función facilitadora en el mercado del gobierno, sino al contrario, en situaciones como la crisis que estamos viviendo actualmente, el gobierno es el único responsable y el interesado en que se implementen políticas públicas orientadas a reducir los niveles de movilidad y mortalidad en Guatemala e impulsar políticas públicas orientadas, en este caso, a fortalecer el proceso de vacunación y que todos los guatemaltecos y guatemaltecas en Guatemala tengamos el esquema completo de vacunación y una atención humana digna a las personas que están padeciendo de la pandemia, especialmente de la enfermedad de coronavirus, porque aquí es donde prácticamente se confirma. Y por eso dejé último esta lámina, porque aquí es donde nosotros damos punto final a esta segunda semana, porque es donde nosotros confirmamos, ratificamos la importancia determinante de la intervención de los gobiernos en el sistema económico y en la planificación económica, porque si no tuviéramos gobierno, prácticamente estaríamos desprotegidos, porque es el ente que es por obligación constitucional, que es el único que tiene que velar porque el impacto de la crisis sanitaria que tenemos hoy por hoy sea la menor posible y que la menor cantidad de guatemaltecos y guatemaltecos sean afectados por esta pandemia universal, pero que obviamente está afectando a Guatemala. Así es que con esto estamos terminando esta segunda semana, que creo que fue bastante útil porque nos confirma el papel fundamental de los gobiernos en los procesos de planificación del desarrollo económico y social. Muchas gracias.